ponemos en tus manos a la iglesia que tú has puesto bajo su cuidado, para que en este tiempo difícil ellos sean fortalecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, ayúdame a mí en esta mañana para poder proclamar tu palabra con fidelidad. Ayúdame a mí en esta mañana para poder proclamar, Señor, tu palabra con claridad a tu pueblo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en el mensaje que tú nos traes por medio de la Escritura. Que nada ni nadie distraiga nuestra atención de la gloria de tu nombre revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, mientras me preparaba para predicar en esta mañana, leí un pasaje de la Escritura que llamó poderosamente mi atención. Y el pasaje que leí, hermano, que me llamó la atención es Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. No lo busque, yo le voy a leer lo que dice este proverbio. Dice, hermano, Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente y un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Y hay, hermanos, dos razones, o tres razones más bien, por las cuales este pasaje me llamó tanto la atención. Y la primera es porque estos versículos mencionan 7 pecados que abomina el Señor, que odia al Señor, y el séptimo dice que es abominación para Él. Y lo que me llamó la atención es que de estos 7 pecados, hermanos, 3 de ellos tienen que ver, están estrechamente relacionados con los pecados de la lengua. Y eso fue lo primero que me llamó la atención de este pasaje. 7 pecados, de los 7, 3 tienen que ver con el pecado de la lengua. Dice la lengua mentirosa, el testigo falso que dice mentira, y el Señor abomina el que siembra discordia entre hermanos. La segunda razón por la cual este pasaje me llamó tanto la atención, hermano, es porque 3 de estos pecados tienen que ver con los pecados de la lengua, pero los otros 4, de una manera u otra, están relacionados, hermanos, con los pecados de la lengua. Porque lo que mueve, lo que alimenta los pecados de la lengua es, hermano, el pecado de la soberbia. Dice que el texto, hermano, que el Señor odia los ojos soberbios. Y, hermano, los pecados de la lengua también pueden llevar, hermano, pueden conducir a una persona a derramar sangre inocente. Los otros 4 pecados, de una manera u otra, están relacionados también con el pecado de la lengua. Y la tercera razón por la cual este pasaje me llamó tanto la atención es porque es uno de esos pecados. Dice que el Señor odia a los que derraman sangre inocente. Y hermano, me llamó la atención que en la misma lista donde el Señor pone el pecado del asesinato, en esa misma lista el Señor pone los pecados de la lengua como pecados que Dios aborrece, como pecados que Dios abomina. Amados hermanos, y quiero que piensen por un momento en esto. Cuando la Biblia habla de derramar sangre inocente, y quiero hacer este énfasis para que podamos entender, hermano, lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Cuando usted lee el que derrama sangre inocente, Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. En la escala de justicia humana, los más inocentes, ¿quiénes son? Los niños, los bebés. En otras palabras, Dios está diciendo, hermano, que Él aborrece tanto el aborto como los pecados de la lengua. Amados hermanos, y eso me llamó la atención porque cuando leemos textos como ese nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya, sabe, que Dios tenga ese concepto o Dios aborrezca tanto el derramar sangre inocente con el que
siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo? De hecho, hermano, cuando en los libros sapiensales usted ve la fórmula, 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma, generalmente la séptima es la más abominable de todas. Y hermanos, la razón por la cual yo he querido empezar mi mensaje en esta mañana haciendo referencia a Proverbios capítulo 6 es porque es bueno para nuestras almas, hermanos, tener en cuenta, tener en nuestra mente estos versículos mientras profundizamos en el pasaje que hoy nos ocupa. Pues estos versículos, hermanos, en Proverbios acentúan la importancia de la advertencia de Santiago en los versículos 11 y 12. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando el Señor, hermano, pone en la misma lista el derramar sangre inocente con el hablar mal de tu hermano o el juzgar a tu hermano, es un sobrio recordatorio para nosotros que nuestras palabras importan. Nuestras palabras tienen consecuencias, hermanos. Y los versos que hoy nos ocupan. Es por esto, hermanos, que tú y yo debemos en esta mañana prestar atención a lo que el Señor nos va a decir. Porque los versos 11 y 12, hermanos, contienen 2 razones por las cuales el Señor nuestro Dios abomina los pecados de la lengua. El verso 11 y 12, hermanos, Proverbios 6 nos dice que Dios abomina los pecados de la lengua. Y Santiago, que es el capítulo 4, versos 11 y 12, que es el texto que nos ocupa en esta mañana, contiene 2 razones fundamentales por las cuales Dios abomina los pecados de la lengua. Contiene 2 razones por las cuales Dios pone en el mismo lugar, ¿sabe? En la misma lista, el pecado de asesinato como el pecado, los diferentes pecados de la lengua. Amados hermanos, la primera razón, nosotros la vimos la semana pasada. Es pecado. Nosotros debemos cuidar nuestras palabras, porque cuando hablamos, hermanos, motivados o dominados por nuestras pasiones, cuando hablamos mal de nuestros hermanos y juzgamos a nuestros hermanos, nosotros estamos socavando la autoridad de la ley de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. La segunda razón la vamos a escudriñar en esta mañana y la encontramos precisamente en el verso 12, Santiago capítulo 4, verso 12. Y basado en este versículo, quiero continuar, hermano, el mensaje del domingo pasado bajo el mismo tema. Cuida tus palabras, segunda parte. Cuida tus palabras, segunda parte. Y debido a la importancia colosal de este tema, y debido a la tendencia natural que nosotros tenemos, hermanos, de incurrir en los pecados de la lengua, yo quiero recordarte, antes de ver lo que el versículo 12, quiero recordarte de qué se trata hablar mal de nuestros hermanos. ¿De qué? ¿Qué es juzgar a nuestros hermanos? Para que podamos entender bien, ¿verdad?, el concepto o el énfasis de Santiago en estos 2 versículos. Cuando Santiago habla de hablar mal a nuestros hermanos, fíjate, el verso 11 y 12 contiene un imperativo con 2 prohibiciones. El imperativo es un imperativo negativo. No hables mal de tu hermano y no juzgues a tu hermano. Y hablar mal de tu hermano es, hermano, hablar de tu hermano con la intención de ¿qué? De destruir la reputación de tu hermano. Hablar mal de tu hermano, en buen español, aplica también, hermano, dentro de ese hablar mal del hermano, está también el chismear o murmurar de nuestros hermanos con la intención de destruir la reputación de mi hermano. Nosotros hablamos mal de nuestros hermanos cuando aún lo que nosotros decimos de nuestros hermanos puede ser verdad, pero lo digo con la intención de resaltar mi justicia sobre los pecados de mi hermano. Yo hablo mal de nuestros hermanos, a lo que Santiago se refiere, es cuando nosotros, hermanos, hablamos de nuestros hermanos con la intención de hacer quedar mal a nuestros hermanos, de hacer lucir mal a nuestros hermanos
entre los demás hermanos. ¿Sí lo puede entender, hermano? Eso es lo que Santiago se refiere con hablar mal de nuestros hermanos. Y quiero enfatizar, aún cuando lo que tú digas sea verdad, cuando lo decimos con la motivación de dañar su reputación, de hacerlo lucir mal, de elevar, de contrastar sus defectos con mis virtudes, yo estoy hablando mal de mi hermano. Y Santiago dice, no hablarás mal de tu hermano, y tampoco lo juzgarás. Y juzgar a tu hermano, recuerda, hermano, que es ¿qué cosa? Es, hermano, juzgar las motivaciones, atribuirle motivaciones a nuestros hermanos basados en ¿qué? En mis conceptos personales y no en la palabra de Dios. Juzgar a mi hermano es cuando yo digo, por ejemplo, que mi hermano está pecando, o que mi hermano no es salvo porque tomó una decisión o hizo algo que para mí, en mi concepto, es pecado, pero la palabra de Dios no legisla en cuanto a eso. Un perfecto ejemplo de juzgar a nuestros hermanos, en el sentido de lo que Santiago está diciendo, es, por ejemplo, los asuntos de los que habla Romanos capítulo 15, si mal no recuerdo, que son los asuntos de ¿qué? De conciencia. Hay veces que nosotros pecamos porque juzgamos, vemos hermanos hacer algo que nosotros, por ejemplo, cuando yo digo un hermano no es, este hermano no es cristiano, o este hermano es irreverente porque entró con una gorra al templo, yo estoy ¿qué cosa? Juzgando a mi hermano, porque la Biblia no legisla en eso. ¿Sí lo pueden entender, hermano? A ese tipo de juzgar, es, hermano, a lo que Santiago se refiere en estos versículos. Amados hermanos, y la profundidad de esta advertencia, la profundidad de la severidad de esta advertencia, radica, hermanos queridos, en el hecho de que Dios abomina los pecados de la lengua. Tú y yo debemos prestar atención a nuestras palabras. Tú y yo debemos revisar, hermano, las motivaciones de nuestros corazones a la hora de hablar de nuestros hermanos o de nuestro prójimo en general, porque es clara en la Escritura que Dios abomina los pecados de la lengua, y no por gusto, porque como vimos el domingo pasado, cuando lo hacemos estamos socavando la autoridad de la ley de Dios. Pero en segundo lugar, y es lo que creo, y es lo primero que vamos a ver en esta mañana, la razón por la cual Dios abomina los pecados de la lengua, la razón por la cual tú y yo debemos prestar atención a nuestras palabras, es porque cuando hablamos mal de nuestros hermanos, estamos pecando, porque al hacerlo estamos tratando de ocupar el lugar de Dios. Cuando hablamos mal de nuestros hermanos o los juzgamos, estamos tratando de ocupar el lugar de Dios. Mira el verso 12. Santiago capítulo 4, verso 12. Yo quiero, hermanos, antes de leer el versículo, que tú apuntes bien en tu nota este punto, porque es muy importante. Porque esta es una de las razones fundamentales por la cual Dios abomina los pecados de la lengua. Dice el verso 12, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu hermano? Quiero que prestes atención a la pregunta con la cual termina el verso 12. ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Hermanos, una vez más, y quiero enfatizar, cuando él dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? No está hablando, no está diciendo, Santiago no está preguntando, ¿quién eres tú para corregir a tu prójimo? Sino, ¿quién eres tú para juzgarlo, para atribuirle motivaciones a sus decisiones basadas en tus propios criterios? ¿Quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Hermanos, la razón por la cual esta pregunta es tan importante
importante en el argumento de Santiago, porque dentro del contexto de la pregunta, esta pregunta sirve a dos propósitos fundamentales. El primero es confrontarnos con la arrogancia de nuestro corazón que nos compele a hablar mal de nuestros hermanos. ¿Por qué nosotros juzgamos a nuestros hermanos? ¿Por qué nosotros hablamos mal de ellos? Porque en el fondo de nuestros corazones nosotros nos creemos superior a nuestros hermanos. Y con esta pregunta, y es por eso que es tan importante, Santiago nos confronta con la arrogancia de nuestros corazones, la cual te compele, te impulsa, es la que te motiva a hablar mal, a emitir un criterio malintencionado de tu hermano. Y la segunda razón por la cual, el segundo propósito de esta pregunta es confrontarnos con el hecho de que cuando decidimos juzgar a nuestros hermanos, tú y yo estamos tratando de usurpar un lugar y una posición que solo a Dios le pertenece. Y usted se preguntará, ¿de dónde usted sacó eso del texto? Bueno, esto lo vemos implícito en el comienzo del verso 12, cuando dice, solo hay un dador de la ley. Amados hermanos, quiero que unas en tu mente el principio del verso 12 con el final del verso 12. Dice al principio, solo hay un dador de la ley. Y el verso 12 termina, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano, a tu prójimo? Porque cuando juzgamos a nuestro prójimo, y fíjate hermanos amados, fíjate que ahí Santiago está cambia hermano la palabra hermano por la palabra prójimo, porque ahí está incluyendo ¿a quién? A uno de los no cristianos. ¿Quién eres tú para juzgar las motivaciones? Entonces, cuando quiero que mantengas en tu mente el flow del argumento de Santiago. Solo hay un dador de la ley. ¿Y tú quién eres para que juzgues a tu prójimo? Y Santiago nos está confrontando aquí con la verdad implícita en esta expresión, solo hay un dador de la ley. Es, hermano, que cuando nosotros precisamente juzgamos a nuestro hermano, estamos tratando de ocupar el lugar que a Dios solamente le pertenece. Solo hay un dador de la ley. ¿Qué significa eso? Esa expresión significa que solo Dios, hermanos, tiene a la autoridad y la habilidad para determinar lo que es y lo que no es pecado. Cuando Santiago dice, solo hay un dador de la ley, nos está recordando que solo hay uno, que es Dios, que tiene la habilidad de determinar lo que es y lo que no es pecado. Amada iglesia, solo Dios tiene la autoridad, esta autoridad y el poder para determinar lo que es y lo que no es pecado por dos razones. La primera, porque solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Hermano, la autoridad de la ley de Dios, que es la que contiene, la que condena el pecado. La autoridad, hermano, y la veracidad de la ley de Dios, que es la que determina lo que es pecado y lo que no es, descansa en la autoridad del dador de la ley. Es por eso que la ley de Dios es autoritativa, porque su dador es autoritativo, es Dios. Y esa es la primera razón por la cual Dios es el único que tiene autoridad para determinar cuándo alguien está pecando y cuándo alguien no está pecando. Él es el único que tiene la autoridad y el poder, como vamos a ver más adelante, para justificar y condenar. Porque solo Él es Dios. Y su ley, la autoridad de su ley, descansa en la naturaleza de Dios. No sé cuánto ustedes recordarán que el domingo pasado leíamos un versículo en el capítulo 19 de Levíticos, ¿verdad? Ok. En el capítulo 19 de Levítico, nosotros vamos a encontrar, si usted lo ha leído,
usted va a encontrar que en este capítulo hay como una explicación de los 10 mandamientos. Es como la aplicación de alguna manera de los 10 mandamientos, porque este capítulo tiene 37 versículos y en estos 37 versículos encontramos leyes que tienen que ver con la relación del pueblo para con Dios y la relación y leyes que legislan la relación interpersonal de los judíos. O sea, es como una exposición o una explicación de los 10 mandamientos. Pero hay algo interesante en el capítulo 19 de Levítico. Y es que hay una expresión en que se repite 15 veces en 37 versículos. Hermanos, cuando tú ves en 37 versículos que hay una expresión que se repite 15 veces, es porque esa expresión es muy, muy importante. Por cuestión de tiempo no vamos a ver las 15 veces, pero yo quiero que tú mires 3 versículos en el capítulo 19 de Levítico. Vamos a ir a Levítico, capítulo 19. Todos lo tienen, hermanos. Si su Biblia tiene subtítulos, en los capítulos dice varias leyes y ordenanzas. Porque como decía, este capítulo contiene una exposición o una explicación de las implicaciones de los 10 mandamientos. Pero quiero que mires 3 versículos, el versículo 1 y el versículo 2, y luego vamos a leer el verso 37. Dice el verso 1 y el verso 2. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. O sea, quiero que haga una pausa ahí. Levítico 19 comienza diciendo: así le hablarás a los hijos de Israel. Así dice el Señor: seréis santos. ¿Qué es lo que tenemos implícito ahí? La ley. Dios demanda de su pueblo que su pueblo sea santo. Ahora, la base de esa ley, ¿cuál es? El carácter de Dios, que es santo. Y la expresión que se repite 15 veces a través de este capítulo es: yo el Señor, yo el Señor. Mira el verso 37. Vamos a ver, mira el verso 34 y el verso 37. El 34 dice: el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. ¿Con qué tiene que ver esto, hermano? Con la segunda tabla de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. La razón por la cual ellos tenían que obedecer la ley esa es porque ellos porque esa ley, la autoridad de esa ley descansaba en la naturaleza de Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y esa expresión se repite, y mira el versículo 37. Así pues observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y los cumpliréis. Yo soy el Señor. La razón por la cual solamente hay un dador de la ley, y ese dador es Dios, es porque Él es el único que tiene la autoridad y la habilidad de decidir, legislar lo que es pecado y lo que no es pecado, porque Él es Dios. Por eso, cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos, desechando la autoridad de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos juzgando las motivaciones de nuestros hermanos, partiendo de nuestras propias presuposiciones y no de la palabra de Dios, nosotros estamos tratando de ocupar un lugar y una posición que solo a Dios le pertenece. Por eso, hermano, Dios abomina el pecado de la lengua. Por eso tú y yo tenemos que poner guarda a nuestra boca para que nuestros labios no nos hagan pecar. Porque la manera en que hablamos importa. Dios toma
Dios que todo el tiempo es perfectamente justo y perfectamente santo. Tú y yo no podemos legislar. Tú y yo no tenemos la autoridad moral para legislar lo que es pecado y lo que no lo es. Porque solamente Dios es perfectamente justo y perfectamente santo. Amados hermanos, cuando la Biblia habla de la justicia y la rectitud de Dios, habla de dos atributos que junto con la santidad de Dios describen la perfección moral de nuestro Dios. Y generalmente en la Escritura la justicia y la rectitud de Dios aparecen juntas. Y muchas veces, hermanos, estos dos atributos de Dios se intersectan en sus significados. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la rectitud de Dios, habla de la disposición natural de su ser, para no solo de mantenerse para mantenerse lejos de toda violación de su santidad, sino también para mostrar en todos los aspectos que Él es santo. Dios es recto en todos sus caminos, porque nada de lo que Él hace contradice o viola su santidad. Dios es recto y por eso Él trata con justicia a los hijos de los hombres, dándole justa retribución a los pecadores y dándole la recompensa de la salvación a los que creen por la gracia. Solamente Dios es justo. Solamente Él es perfectamente recto. Por eso solamente Él tiene la habilidad moral de determinar lo que es pecado. Y ya Él lo ha hecho por medio de su ley revelada en su palabra. Mi amada iglesia, que me escuches, por esta causa, tú y yo debemos poner guarda a nuestra boca. Porque una vez más, cuando yo juzgo a mi hermano motivado por mis motivaciones personales, cuando yo juzgo a mis hermanos basados en mis opiniones y no en la palabra de Dios, hermanos, yo estoy blasfemando el nombre de Dios, porque estamos presumiendo una perfección moral que solo a Dios le pertenece. ¿Sí lo habías visto de esta manera, hermano? Cuando tú abres tu boca para hablar mal de un hermano o para juzgar a un hermano, tú no solamente estás pecando contra ese hermano, tú no solamente estás pecando contra esa persona, tú estás blasfemando el nombre de Dios, porque estás presumiendo una autoridad, una perfección moral que solo a Dios le pertenece. Tú estás, cuando hablamos mal de nuestros hermanos, estamos blasfemando su nombre, porque estamos tratando de ocupar el lugar de Dios, porque estamos haciendo uso de una autoridad que no nos corresponde, que solamente le corresponde a Dios, porque Él es el único que es perfectamente justo y perfectamente santo. Amados hermanos, cuando nosotros, y no quiero que olvides esto, cuando nosotros pecamos con nuestros labios, juzgando a nuestros hermanos, estamos blasfemando el nombre de Dios. Por eso Dios abomina los pecados de la lengua. Por eso, hermanos, los pecados de la lengua son blasfemos delante de Dios. Porque nos estamos posicionando a nosotros mismos por encima de la ley de Dios, haciéndonos a nosotros mismos igual a Dios. ¿Sí puedes sentir la gravedad de los pecados de la lengua? ¿Sí puedes entender ahora por qué en Proverbio aparecen los pecados de la lengua
en la misma lista de pecados que Dios odia, en los cuales está incluido el asesinato, el pecado del asesinato? ¿Sí puedes sentir la gravedad del asunto, la profundidad de la advertencia de Santiago? Amados hermanos, cuando hablamos mal de nuestros hermanos o juzgamos a nuestros hermanos, estamos tratando de ocupar el lugar de Dios, no solamente porque solamente Dios tiene el poder de determinar lo que es pecado, no, sino también porque cuando lo hacemos, hermanos, estamos olvidando que solo Dios tiene la autoridad de decidir el estado eterno de una persona. Mira, vamos a volver a Santiago capítulo 2, capítulo 4. Mira el verso 12 nuevamente. Amén. Mira lo que dice Santiago 4:12, hermano. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu hermano? La razón, hermano, por la cual Dios es el único juez que es poderoso para salvar y destruir y condenar, es porque Él, como ya hemos dicho, es Dios. Porque Él es perfectamente justo, porque Él es perfectamente recto, porque Él es santo por naturaleza. Amados hermanos, Él es tanto el dador de la ley como el juez de todos los hombres. Y cuando nosotros juzgamos basado en nuestros criterios personales, nosotros estamos olvidando. Cuando nosotros decimos, esta persona no es salva porque usa barba. O cuando decimos, esta persona no es hermano. Cuando nosotros decimos, estos hermanos que celebran Halloween no son salvos porque celebran Halloween. Yo estoy buscando a esos hermanos. ¿Basado en qué? En convicciones personales. Cuando yo digo, este hermano no es salvo porque entra con gorra al templo o porque hace cualquier otra cosa que la Biblia no legisla. Y yo digo, este no es salvo. Yo estoy olvidando, yo estoy blasfemando el nombre de Dios porque solamente Dios tiene la autoridad de decidir el destino eterno de una persona. Solamente Dios tiene la habilidad de pesar la condición del alma del ser humano. Solamente Dios tiene la habilidad de ver y conocer los secretos del corazón del hombre. Tú y yo no tenemos esa habilidad porque tú y yo no somos Dios. Y una vez más, hermano, aquí Santiago me está diciendo que no debemos corregirnos unos a otros. Yo no quiero que ninguno de ustedes salga aquí pensando, oh, si yo veo a un hermano en pecado, no lo puedo corregir porque ¿quién soy yo para corregir al hermano o para juzgar sus acciones? Hermano, si tú tienes base bíblica para corregir a tu hermano y tú no lo haces, tú estás pecando porque tú estás descuidando una responsabilidad que Dios te ha dado. Dice la Biblia que debemos amonestarnos unos a otros. Recuerda Levítico 19, ciertamente lo amonestarás, pero no pecarás a causa de él. Pero tampoco quiero que te vayas a tu casa pensando en una actitud arrogante. Tengo en mis manos la solución. Cuando un hermano venga a confrontarme con mi pecado, le voy a decir, hermano, ¿no escuchaste el mensaje del pastor de Santiago cuando dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para juzgarme? No es eso de lo que está hablando Santiago. No te lo voy a volver a repetir lo que significa porque ya lo he repetido bastante, pero no es eso. La advertencia es esta: cuando tú hablas mal de tu hermano y juzgas a tu hermano, estás pecando gravemente porque estás tratando de ocupar un lugar y una posición que solo a Dios le pertenece, porque al hacerlo estás ostentando una perfección moral que tú no tienes, que solo le corresponde a Dios. Porque cuando hablas mal de tu hermano, tú estás haciendo uso de una autoridad que solo a Dios le pertenece,
Por eso es abominación por delante de Dios, porque al hacerlo estamos blasfemando su nombre. ¿Cuán serio es el pecado de la lengua? Mira conmigo, hermano. Romanos capítulo 2, versos 6 al 8 y el verso 16. Romanos capítulo 2, versos 6 y 8 y verso 16. Amén. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra cuando dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Y el verso 16 dice: en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Amados hermanos, en el contexto de estos versículos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca del juicio de Dios. Está describiendo el juicio de Dios. Y Pablo dice, hermanos, que Dios es en aquel día solamente, ¿sabe? A Dios es de Dios la autoridad y el lugar de darle a cada uno, de retribuirle a cada uno conforme a sus obras, dándole la recompensa de la salvación por la gracia de Dios a los que creen en Él, y dándole justa retribución, castigo, ira e indignación a los que no obedecen al Evangelio. Y el verso 16 dice que en ese día Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Por eso tú y yo no debemos buscar a nuestros hermanos, porque solamente hay un dador de la ley, porque solamente hay un juez justo, perfectamente justo y perfectamente santo, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos advierte en los evangelios diciéndonos: no temas al que puede matar a tu cuerpo, no temas al que puede destruir tu cuerpo, témele al que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese es el que debemos de temer, porque solo hay uno, que es Dios, que es poderoso para justificar al pecador y para condenar a los impíos. Pero tú y yo, ¿quiénes somos para juzgar a nuestro prójimo? Quiero terminar leyéndote Santiago 4, 11 al 12, para concluir esta miniserie de mensajes en estos dos versículos. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Cuando yo preparaba este mensaje, hermano, ¿saben? El Señor confrontó mi corazón, confrontó mi pecaminosidad, al igual que seguro ha confrontado la pecaminosidad de cada uno de ustedes. Cuando tú terminas de estudiar estos dos versículos, te das cuenta que nuestro pecado es muy grande. Que aun cuando nuestra cultura racionaliza el pecado, los pecados de la lengua,
Aun cuando en nuestra cultura los pecados de la lengua son aceptables y no son tan malos, tú debes de saber, hermano, que cuando tú y yo debemos cuidar nuestras palabras. Tú y yo no debemos ser conocidos como chismosos, como calumniadores, como breteros. Tú y yo, hermano, debemos cuidar nuestra boca, porque cuando pecamos, cuando hablamos dominados por nuestras pasiones, tú y yo estamos blasfemando el nombre de Dios. Por eso, hermano, tú y yo debemos poner guarda a nuestros labios. Pero la verdad de estos pasajes nos ha confrontado en que tú y yo hemos blasfemado muchas veces el nombre de Dios. Hermano, tú puedes entender la profundidad y la gravedad de esa expresión. Tú y yo hemos blasfemado el nombre de Dios cuando hablamos o hemos hablado mal de hermano. ¿Para qué podemos hacer? Porque la otra cara de esa moneda es que tú y yo naturalmente tenemos una predisposición natural a hablar mal de los demás y a juzgar a los demás, porque tenemos una gran necesidad de hacer resaltar nuestras virtudes sobre los defectos de los demás. Nosotros tenemos por naturaleza, sufrimos por naturaleza del complejo del juez supremo. Somos nosotros los que decidimos lo que está bien y lo que no está bien. Cuando alguien está pecando, cuando no está pecando. Cuando lo hacemos, estamos blasfemando el nombre de Dios. No podemos, por nosotros mismos, no podemos resistirnos a esa compulsión. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces, mi amada iglesia? Bueno, hermanos, a la luz de lo que hemos aprendido hoy, nosotros debemos arrepentirnos en esta mañana. Es lo primero que debemos hacer. Porque, como dice también el libro de Proverbios, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. En esta mañana, tú y yo, iglesia, debemos arrepentirnos porque tú y yo hemos blasfemado el nombre de Dios, porque hemos tratado de ocupar su lugar, porque hemos socavado la autoridad de su ley, y de hoy debemos arrepentirnos. Mi amado y hermano, nuestras transgresiones son muchas. Santiago capítulo 4, versos 11 y 12 expone nuestra soberbia y nuestra inhabilidad de agradar a Dios por nosotros mismos cuando usamos nuestras palabras. Pero en esta mañana el Señor nos dice también a través del profeta Isaías: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Ven al Señor en esta mañana, mi amada iglesia. Vengamos a Él en arrepentimiento. Dice el Señor te dice: venid ahora y razonemos. Confiesa tu pecado. Si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Porque hermano, hay poder en la sangre de Cristo para limpiarnos de todos nuestros pecados. No importa cuán grave sea, en Cristo hay perdón y abundante redención. Arrepintámonos de blasfemar su nombre. Oremos al Señor por dominio propio. Porque como decía ahorita, dice el libro de Proverbios, el que refrena sus labios es prudente. Pidámosle a Dios en esta mañana, hermanos, que Él nos dé dominio propio para refrenar nuestros labios y ser prudentes. Pidámosle a Dios en esta mañana que Él renueve nuestros corazones con su palabra, para que, hermanos, podamos hablar conforme a la palabra de Dios, para que podamos hablar palabras de gracia. Porque dice la Escritura también que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por último, como dice Santiago, solo hay uno que es poderoso para salvar y para condenar. Si tú me escuchas en esta mañana y tú no tienes a Cristo, tú estás fuera de Cristo, yo hoy te llamo al arrepentimiento. Dios es poderoso para destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno, justamente porque tú eres un miserable pecador. Pero la buena noticia es que Él también es poderoso para salvarte. Y quiero en esta mañana ofrecerte las condiciones de paz que Dios te ofrece. A ti que eres un pecador,
A ti que estás en rebeldía hacia Dios. Tú que no tomas en cuenta a Dios. A ti que te has hecho tu propio Dios. Dios te dice en esta mañana, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Porque un día tú tendrás que dar cuenta a Dios por tu vida. Lo más terrible, escúchame bien, lo más terrible no es que te mueras. Lo más terrible es que te mueras en enemistad con Dios. Por eso acepta hoy las condiciones de paz. Cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Jesús como el Señor de tu vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a terminar, hermanos, orando al Señor. Y vamos a pedirle a Dios, hermano, que Él obre en nuestras vidas, santificando nuestros corazones, dándonos dominio propio, para poder honrarlo a Él con nuestros labios. Sea nuestra oración en esta mañana la del salmista, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones sean agradables delante de ti, oh Señor, roca mía. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Yo te ruego en esta mañana que tú nos perdones por nuestra abominación. Perdónanos, Señor, porque nuestra boca nos hace pecar todo el tiempo. Perdónanos por la arrogancia de nuestro corazón, de creernos superior a nuestros hermanos. Perdónanos por la arrogancia de nuestro corazón, de creernos superior a nuestro prójimo. Perdónanos por la arrogancia de nuestro corazón, de creer que podemos, Señor, posicionarnos a nosotros mismos por encima de tu ley, haciéndonos igual a ti. Perdónanos, Señor, por la arrogancia de presumir una perfección moral que no nos corresponde, que no tenemos, porque solamente te pertenece a ti. Perdónanos, oh Dios, y como el salmista yo te ruego que los dichos de nuestros labios y la meditación de nuestros corazones sean gratos delante de ti, oh Señor. Padre, renueva nuestro entendimiento con tu palabra. Renueva nuestros corazones. Llénanos de tu palabra. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, viene a mi mente la palabra, la exhortación de Pablo en Efesios cuando le dice a la iglesia, sed llenos del Espíritu Santo. Señor, y solamente cuando somos llenos de tu Espíritu Santo es que podemos refrenar nuestros labios. Señor, y somos llenos de tu Espíritu Santo cuando somos llenos de tu palabra. Pon hambre y sed de nosotros para que podamos venir continuamente a tu palabra y así ser renovados, de manera que cuando hablemos, nuestra boca hable conforme a tu palabra y no conforme a las pasiones que batallan en nuestros miembros. Señor, perdónanos y ayúdanos a obedecerte. Y usa este mensaje para salvar a los pecadores que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Hermanos, podemos sentarnos por un momento mientras los hermanos que van a salir primero salen. Mientras los hermanos salen, solamente quiero recordarles que hoy tenemos nuestro servicio de acción de gracia. No dejen de venir, hermanos, para que juntos podamos adorar al Señor y darle gracias por todas sus bondades para con nosotros en este año.